Soy Mariano Abad, soy español, de Asturias, y llevo trabajando en las instituciones europeas, en lo que antiguamente era la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea, 30 años, que voy a hacer ahora en junio. Yo soy jefe de unidad, de la unidad que se ocupa de servicios financieros e unión bancaria en el Consejo de la Unión Europea, una de las instituciones de la Unión. Y hacemos un trabajo fundamentalmente legislativo. Bueno, mi trabajo es, a mi modo de ver, muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace el Consejo? El Consejo es una de las dos ramas de los colegisladores de la Unión Europea. Es decir, nuevamente, la Comisión presenta una propuesta legislativa y esta tiene que ser discutida normalmente entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Entonces, cada una de las instituciones va a ir por su cuenta a intentar conseguir ponerse de acuerdo en una posición y luego se establece un periodo que se llama de procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo hasta que finalmente conseguimos alcanzar un acuerdo. Entonces, cuando la Comisión presenta una propuesta legislativa, llega tanto al Consejo como al Parlamento. En el caso del Consejo, vamos a una serie de grupos de trabajo para examinar la propuesta legislativa y ver qué es lo que quieren los Estados miembros, si están de acuerdo o no con dicha propuesta, y si no, empezar a modificarla. Entonces, ¿en qué consiste nuestra labor? Pues nosotros estamos ahí, al lado de la presidencia, como fantasmas, entre comillas, para justamente ayudar a la presidencia a tomar notas de lo que se ha discutido y ayudarles a avanzar a través de las notas que hemos tomado, poder presentar una propuesta modificada que al final alcance un consenso. Evidentemente es complicado porque estamos discutiendo a 27. Así que primero tenemos que llegar a un acuerdo entre los 27 y una vez que lo hemos alcanzado, todavía tenemos que tener un acuerdo con el Parlamento Europeo. Como sabes, las presidencias van rotando, es decir, cada 6 meses cambiamos de presidencia. Eso significa que requiere una gran flexibilidad para adaptarte a nuevos jefes, a nuevas presidencias, pero bueno, tú estás ahí para dar una cierta continuidad, para explicar qué es lo que pasó antes y cómo ves hacia el futuro, ¿no? Entonces, no solo tienes que tener un buen conocimiento técnico y ser capaz de redactar jurídicamente, sino que además tienes que tener esa capacidad, entre comillas, diplomática, de saber cómo es el sentir de cada Estado miembro y sobre todo de ser capaz de sugerir a la presidencia cómo avanzar, garantizando el respeto de las normas, ¿no? Y un poco recordar que efectivamente, si bien las decisiones se adoptan por mayoría cualificada, necesita a todos los Estados miembros intentar un poco alcanzar un consenso. Y esto es importante y nosotros estamos ahí para recordar esto y sobre todo para mencionar si algo no puede ser porque es ilegal, por supuesto. Yo me levanto muy temprano porque, tengo 3 hijos, 2 que ya han terminado la universidad y el otro que todavía va al colegio. Entonces, para evitar el tráfico, lo llevo yo al colegio y llego al trabajo el primero normalmente hacia las 8 de la mañana. Eso no significa que todos los demás tengan que estar aquí, pero eso me permite que en la primera hora pueda leer toda la prensa financiera que es relevante para mi trabajo y luego incluso poder contestar a emails de tal manera que luego ya pueda empezar el día. Eso me permite organizar un poco el trabajo de toda la unidad y empezar luego a ver cuáles son los temas prioritarios. Evidentemente hay muchos y como jefe de unidad o como manager, evidentemente no solo tienes que conocer los dosieres, sino además tienes que gestionar personal, que es muy importante. Pero lo que puede ocurrir es muy variado. Nosotros tenemos, en el ámbito en el que yo trabajo, hay muchísimas reuniones de grupos de trabajo, prácticamente todos los días. Hoy había una, ayer había otra. Mañana tenemos el comité de representantes permanentes, otro donde va a nivel de embajadores. Entonces, cuando hay estas reuniones, mi equipo, alguien va y acompaña a la presidencia. Tiene que estar en todas las reuniones. Eso puede ser una parte del trabajo, cuando hay un grupo de trabajo. Otras veces lo que puede ocurrir es que vamos al nivel del Parlamento Europeo, entonces hay que ir a trílogos que pueden suceder aquí en Bruselas o pueden suceder en Estrasburgo. Pero hay veces que hay que viajar. De nuevo, siempre estamos al lado de la presidencia para un poco garantizar justamente esa continuidad entre distintas presidencias. Siempre intento explicar que nuestro trabajo es muy interesante porque abarca muchas facetas distintas. No solo que tengas que ser jurista, es que además eres también un archivo, una memoria histórica de qué es lo que ha ocurrido y además estás un poco a veces haciendo una labor de lobby para la presidencia o juegas un papel de bad cop delante de las delegaciones, ¿no? Para decir lo que no se puede o no se puede hacer. Entonces nuestro papel es bastante interesante porque como buen abogado tú estás allí para aconsejar, pero por supuesto la presidencia puede decidir que se haga de otra manera. Entonces las reuniones pueden durar varias horas. Las reuniones son en inglés fundamentalmente, es decir, ya no, antiguamente cabía la posibilidad
de utilizar tu propio idioma, pero en la práctica, por razones de eficacia, todo se hace en inglés, todo se redacta en inglés, hasta el momento que llegas al Comité de Representantes Permanentes, que es el nivel siguiente, que es un nivel intermedio entre técnico y político, antes del Consejo, y en ese nivel se puede discutir en 3 idiomas, que son francés, inglés y alemán. Y luego, si ya vamos al Consejo, entonces ahí sí que efectivamente se puede discutir en todos los idiomas, si bien en la filial que yo me encuentro, que es el ECOFIN, todos hacen inglés, pero en los documentos que son legislativos los tienes que traducir a todos los idiomas. Y los Estados miembros se podrían oponer si efectivamente no estuviera en su propio idioma y no se podría discutir. Entonces tú tienes que estar ahí componiendo con la presidencia para ayudarles a alcanzar un acuerdo, establecer un compromiso, tomar notas, decirle a la presidencia qué es lo que hay que hacer. Estás ahí también para recordarles cuáles son las reglas de procedimiento. La presidencia se puede volver a ti y preguntarte. Y sobre la base de las notas que has tomado, luego hablas con la presidencia y ves un poco cómo organizar el trabajo, junto con los servicios de la comisión, que son técnicamente los expertos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un día normal. Por supuesto, luego, bueno, este ha sido el trabajo del día del grupo de trabajo. Evidentemente, después, pues tienes un montón de reuniones donde tienes que ver con la presidencia, hablar con el servicio jurídico, ver cómo encaminamos el texto, redactarlo, enviárselo a la presidencia, ver si la presidencia que se encuentra aquí en Bruselas puede decidir o si tenemos que enviarlo a la capital. Es decir, hay que hablar con los técnicos en Nicosia o con el ministro para que él dé el visto bueno y podamos seguir avanzando. Entonces, bueno, es un día a día de que, bueno, también tiene su reconocimiento. Evidentemente, tú estás allí y tú eres la cara visible del Consejo y, por supuesto, si lo haces bien, la presidencia te lo va a reconocer. Es decir, la presidencia se va a llevar el mérito, pero por lo menos sabes que te lo van a reconocer y la verdad es que es un trabajo bastante agradecido y sobre todo estás muy satisfecho cuando consigues adoptar una propuesta legislativa que cubre a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Nuestro trabajo debería de pasar desapercibido, pero tú eres el que está ahí detrás para hacerlo. Entonces siempre se lo digo a la presidencia, nosotros antes de que haya una reunión, solemos reunirnos antes con la presidencia y con la comisión para discutir temas. Entonces lo que no puede ocurrir, siempre se lo he dicho a mis compañeros, nosotros trabajamos para la presidencia. Entonces si hay un desacuerdo, lo que hacemos es nos reunimos incluso antes y si el desacuerdo es importante, incluso yo mismo vendría para exponer cuál es nuestra posición. Entonces se la puedo explicar a la presidencia y la presidencia puede decir: Mariano, esto que me estás contando es muy interesante, pero mi ministro ha decidido otra cosa. Bueno, pues fenomenal, todos somos funcionarios, yo lo entiendo perfectamente, te lo agradezco que me lo digas y ya está, se ha acabado. Es decir, a partir de ahora haremos lo imposible por intentar acometer y hacer viable lo que tu ministro quiere. De tal manera que cuando llegamos a hablar con la comisión, la presidencia habla con una sola voz. Es decir, lo que no puede ocurrir es que cuando vas a ver a la comisión resulta que yo intervengo para decir, no, pero no estoy de acuerdo con la presidencia. No, esto no puede ocurrir jamás. Es decir, siempre tienes que asesorar antes. Y luego ya a partir de ahí, simplemente si la presidencia te da la voz para intervenir, para decir, no, esto no se puede hacer por una razón de procedimiento, fenomenal. Pero los que se llevan la gloria siempre la presidencia, bueno, es que a veces nos llevamos los palos, somos nosotros y algo va a salir mal, ¿no? Por fin, esto es ley de vida. Tampoco estoy contando nada extraordinario, ¿no? Hombre, yo creo que la dimensión internacional. Es decir, a mí me parece fascinante el hecho de que estás, al final, lo mismo que podría hacer en el Parlamento Regional Asturiano, tú estás adoptando legislación, pero una legislación que se va a aplicar a 300 millones de personas, ¿no? Entonces, que tiene un impacto real lo que estás haciendo y que influye de verdad de manera decisiva. Es decir, yo vengo de un periodo, dada mi edad, donde vivíamos en un régimen, bueno, pues que no era una democracia, sino de dictadura. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado? Bueno, a mí la idea de Europa es una visión federalista, de apertura, de salir, de ir a otro país y de, efectivamente, poder influir en la vida de todas las personas. Hombre, esto es muy idílico, es decir, no estás pensando en esto todos los días cuando tienes que redactar la legislación, pero sí que me parece fascinante, interesante. Y luego, bueno, estás trabajando con compañeros de otras nacionalidades donde, bueno, puedes observar las distintas diferencias, como podría ocurrirme si trabajara a lo mejor en España con otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces es muy interesante ver las diferentes culturas, las diferentes percepciones, se acaban los estereotipos, a veces piensas que los nórdicos trabajan mejor que nosotros, no es verdad, pero bueno, es un tema distinto. Y a mí me parece muy, muy interesante. Sinceramente, a mí me gusta mucho viajar, te da una oportunidad también de viajar. Estás en el centro del meollo. Bruselas existe, yo creo que a veces para que
los gobiernos de los Estados miembros puedan criticarlo para decir esto lo impone Bruselas y al mismo tiempo se puede llevar una medalla diciendo esto lo he conseguido yo, ¿no? Es decir, cuando es algo positivo he sido yo, cuando es algo negativo ha sido Bruselas. Bueno, forma parte de la profesión, pero a mí me parece súper interesante y sigo recomendándola, se la recomiendo incluso a mis hijos. Hombre, el tiempo. Quiero decirte, yo vengo de Asturias, de una región de mar, y aquí la verdad es que hace un clima bastante malo, ha mejorado mucho, pero claro, con el cambio climático también Asturias ha mejorado mucho. Entonces, bueno, ¿qué echo de menos? Sin duda, el sol y el mar. Pero bueno, es decir, no lo puedes tener todo. Es decir, la paga es muchísimo mejor, echo un poco de menos mi tierra, pero bueno, va un poco con el trabajo aquí, ¿no? Y luego al fin y al cabo tampoco está mal, tenemos bastantes vacaciones, puedes volver cuando quieras, puedes irte a otros sitios, y Bruselas está muy bien situado geográficamente. En una hora has cambiado a distintos países por carretera, ¿no? Entonces, bueno, no, quiero decir, ¿podría ser mejor? Sí. ¿Me quejo de la comida? No, yo he hecho la mili y estoy acostumbrado a cualquier cosa. Para mí, fundamentalmente, es el tiempo. Pero bueno, eso en fin, lo compensa la paga. O sea, el fin de semana es libre, pero eso sí es verdad, la jornada es partida. Es decir, no es como en España, que puedes tener jornada continuada, que empiezas a las 8 y acabas a las 3. No. Aquí normalmente, las core hours es entre las 9 y la 1, siempre hay una pausa para comer, y luego puedes seguir a veces hasta, como ahora, hasta las 6 de la tarde tranquilamente. Incluso es más, al principio o en función de las reuniones, puedes estar mucho más tiempo. Es decir, ha habido reuniones aquí de correpero con motivo de crisis hasta las 8, las 9, las 10 de la noche. Puede haber un trílogo que dura toda la noche, dependiendo del área en la que trabajes, o por ejemplo con la guerra en Ucrania, tener que venir el fin de semana a trabajar porque había un comité de representantes permanentes, eso ocurre. Hombre, es más bien excepcional, y luego incluso cuando eres funcionario, no manager, se te puede compensar incluso con días. A veces la compensación es teórica, en el sentido de que hay tal cantidad de trabajo que, hombre, realmente no te los puedes coger. Pero en fin, si quieres el pecado tienes la penitencia, normalmente vas a estar trabajando un tema tan sumamente interesante que te va a dar igual. Entonces, quiero decir que realmente querrías estar allí, es decir, habría gente que pagaría por estar, ¿no? Entonces, hombre, puede ser duro a veces, pero bueno, si lo comparas con trabajos en una empresa privada, me parece magnífico. Perdón, pero vamos, sinceramente creo que no hay ni signo de comparación, porque tú estás allí y sabes lo que ha ocurrido y contribuyes a que se resuelva una situación complicada, ¿no? Entonces, me parece un trabajo fascinante. Tú devengas vacaciones tienes 2 días por mes, más luego, dependiendo de dónde vengas, en función de la distancia del trayecto a tu casa, puedes tener 2 o 3 días más, y luego incluso en función de la antigüedad, es decir, de la edad y del tiempo que lleves en servicio, puedes todavía tener otros 2 o 3 días más. Pero además esto, que significa 24 días en principio laborables más lo que estoy añadiendo, es decir, que te puedes encontrar con 28 o 30 días fácilmente laborables, que significa 6 semanas. Además de eso, tienes también en Navidades, las instituciones cierran básicamente entre el periodo entre Navidades y el 2 de enero. Con lo cual, eso puedes añadir casi 10 días más. Es decir, que all in all no está nada mal. Es decir, más luego, evidentemente, puedes tener otros permisos por hijo, por maternidad, por matrimonio y tal. Entonces, al final, hombre, no está mal. Solo hay quizá una cuestión que es importante. En el Consejo, normalmente tienes que coger al menos 2 semanas en agosto, porque se paraliza la actividad legislativa. Entonces no tiene sentido tener a gente aquí si no hay grupos de trabajo. Yo personalmente, como manager, me cojo todo el mes de agosto, está claro, pero hay otras personas que no, lo cual te permite, pues bueno, ir de vacaciones en periodos mejores, ¿no? O sea que, quiero decir, comparado con la empresa privada o la propia administración española, no está nada mal. Para trabajar en la Unión Europea hay varias posibilidades. Una es hacer una oposición, claramente, y otra es entrar como lo que se llama contractual. Dependiendo de la institución, no todas tienen un régimen muy liberal de contractuales. Lo normal es hacerlo a través de una oposición. Ahora bien, últimamente ha habido varios años en los que no se ha convocado las oposiciones. De tal manera que la que se acaba de convocar ahora para empezar en el nivel base de un administrador, que es AD5, ha habido una demanda absolutamente increíble de solicitantes. Ha habido 170.000 solicitantes para dichas oposiciones, de los cuales la mitad casi vienen de Italia. Esto da lugar a un problema logístico mayor, muy, muy importante. Entonces no se sabe muy bien
cuándo realmente van a poder organizarlo, porque claro, no hay forma humana, por mucho que se haga de manera telemática, de llevarlos adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se exige? ¿Cuáles son los requisitos para presentar una oposición? Bueno, fundamentalmente, primero, tener una licenciatura en en lo que sea, da igual, y luego, por supuesto, saber idiomas. Es decir, como mínimo uno, si es posible, y fundamentalmente inglés, más luego tu lengua materna. Entonces, cuando te presentas al concurso, hay dos partes fundamentales. Una es el razonamiento numérico, verbal y abstracto. Pues ahí te hacen una serie de preguntas. Es un tipo test para intentar reducir al máximo el número de candidatos que pasan a la siguiente fase, que sería una serie de textos escritos en el que te hacen una serie de preguntas para ver el conocimiento que tienes de determinados temas o tu capacidad redaccional. Eso es fundamental porque es una cualidad fundamental para un funcionario, porque estás comunicando todo el tiempo y fundamentalmente por escrito. Entonces ahí se ven las capacidades para sintetizar, para estructurar, y eso es básico. Y luego, ahora se ha cambiado, antiguamente había incluso una entrevista con un panel, y solo la gente que pasaba llegaba a la lista, una lista que se conoce como de reserva, que significa que no tienes derecho a una plaza directamente, sino que estás en una lista y a partir de ahí las instituciones te pueden llamar. Ahora ese sistema se ha modificado de tal manera que la gente que pase la primera fase, que es la escrita, podrían entonces pasar a una bolsa donde, a partir de la cual las distintas unidades, como la mía, llamarían a la gente, les harían una entrevista y ya más adaptada a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que claramente el hecho de que se haya presentado tantísima gente refleja un poco la situación del mercado laboral en toda Europa, en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo hace extremadamente difícil el conseguir pasar. Entonces, esta es una de las vías que se puede preparar y que recomendaría a todo el mundo, como he recomendado a mis propios hijos. Luego la otra es el venir aquí o estar por aquí, conocer, ver qué es lo que se puede hacer para hacer lo que llaman un cast, que es convertirte en un agente temporal, donde puedes trabajar hasta 9 años en las distintas instituciones y puedes ir rotando. Es decir, puedes hacer 3 años en una, pasar a otra y tal. Para hacerlo es necesario nuevamente que la institución te invite. Claro, si no te conoce, no te va a invitar. Entonces la mejor manera es hacer un traineeship, una beca en alguna de las instituciones, da igual la que sea, que luego te permita acceder a dicho cast, que lo pases, es como un mini concurso, tienes una serie de preguntas más fáciles que lo que sería una oposición, y si consigues pasarlo, entras en una especie de bolsa a partir de la cual te pueden llamar. Claro, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más gente, con lo cual, si no tienes ninguna experiencia personal, claro, los que están por delante de ti, que llevan 3, 4, 5 años en otra institución, tienen una prioridad en ese sentido, ¿no? Es decir, es una especie de mini oposición para poder entrar en una bolsa desde la que te podrían llamar y contratarte. Es decir, tendrías un contrato de naturaleza temporal, de X años, que luego se puede o no renovar hasta un máximo de 9. Pero para poder acceder y entrar en esa bolsa y pasar la mini oposición, necesitas que una institución te llame. Entonces, para que te pueda llamar y te pueda conocer, es por lo que decía que lo que es interesante es intentar hacerte becario de dicha institución. De nuevo, no voy a decir que hay bofetadas, pero se presenta muchísima gente. Entonces tienes que tener un currículum que sea interesante, donde hayas hecho unos estudios, da igual lo que hayas hecho, pero luego hayas hecho algún máster en Derecho Europeo, en Relaciones Diplomáticas, que llame la atención y distinga con respecto al resto de candidatos, porque hay muchísimas candidaturas incluso para ser becario y solo se retienen unas pocas. Eso sí, el becario es un becario remunerado, ganan unos 1.300 euros al mes, que no es que sea mucho, pero tampoco no está mal para empezar. Esas son las dos formas más habituales para poder entrar. La tercera, que es excepcional, sería que vengas como experto nacional destacado, se llama, donde lo que haces es que eres funcionario de una institución, de una administración nacional, y entonces te envían aquí, pagado por ellos, para que puedas estar ejerciendo tu labor aquí, desde luego de una manera no nacional, sino como espíritu europeo, pero es muy excepcional y para eso tienes que ser primero funcionario nacional, no ni siquiera regionales, para poder llegar aquí, ¿no? Entonces no es algo que que recomendaría porque es muy difícil, primero tienes que entrar antes de poder llegar. Mi recomendación sería, en cuanto a los estudios, en principio da igual, excepto que quieras hacerlos en inglés, y entonces podrías estudiar a varios sitios, incluso en el Reino Unido, o bien en Holanda, en Suecia, en cualquier otro lado, ¿no? Pero a priori da igual, podrías hacer la carrera en España. Lo importante, yo creo,
y lo que puede ser decisivo es hacer luego un máster. En concreto, ¿cuál es la institución más prestigiosa y más antigua en másters en temas europeos? Es el Colegio de Europa en Brujas. Yo lo he hecho, he estado allí, se lo he recomendado a mis hijos, lo han hecho también, y es difícil entrar, sin duda, pero tiene una gran abanico de posibilidades. Puedes hacerlo como generalista, como economista, como jurista, pero también tiene uno en relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay lo que se conoce un poco como la mafia de Brujas. ¿Por qué? Porque te prepara muy, muy, muy bien. Es una excelente preparación para luego pasar una oposición a la Unión Europea. Y además, no solo eso. Claro, hay mucha gente como yo que ya está aquí, que si ves un perfil que viene de Brujas, que ha pasado a la oposición, lo coges porque sabes a lo que ha estado expuesto. Es decir, en Brujas se estudia sobre la base de 2 idiomas. No solo es el inglés, sino inglés y francés. Entonces estás intercambiando continuamente, pero en distintas asignaturas. Es un nivel muy, muy alto, de una exigencia tremenda, pero que prepara, o al menos preparaba muy bien para las oposiciones hasta ahora, ¿no? Entonces, de ahí sale, es un granero de funcionarios, que es lógico. Pero no solo para ser funcionario, también para un montón de empresas privadas aquí en Bruselas contratan a la gente de Brujas porque salen muy bien preparados, donde sabes que además conocen como mínimo 2 idiomas. Luego, por supuesto, han ido proliferando un montón de instituciones, las hay también en España, tienes la Carlos III, aquí está la Universidad Libre de Bruselas, en Lovaina también. Es decir, hay un montón de sitios ahora donde se podría estudiar, en Maastricht, en Suecia. En fin, es una cuestión de buscar, de conocer, pero sin duda y sin lugar a dudas, no es porque yo lo haya hecho, sea antiguo alumno, pero Brujas es sin duda el lugar, digamos, que ofrece mejores posibilidades. Pues bueno, podría ser incluso haber hecho Derecho, haber hecho la carrera diplomática o ser economista incluso. ¿Por qué es importante incluso tener distintos perfiles? Porque en realidad te puede ayudar incluso un perfil técnico. Porque yo estoy trabajando en el Consejo, pero podría estar trabajando en la Comisión. La Comisión tiene un montón de direcciones generales muy técnicas. Si tú estás haciendo una legislación, no sé, en materia de energía solar o energía eólica, lo que necesitas es un ingeniero que te explique si se puede hacer algo o no. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, no hay manera. Entonces tienes que tener una combinación, un mix de un gran expertise técnico junto con alguien que lo pueda poner y plasmar en una ordenanza jurídica, ¿no? Entonces necesitas los 2 perfiles. Entonces, luego, de hecho, además, ahora ya no, porque bueno, los británicos nos han dejado, pero antiguamente los perfiles que tenías eran de gente que eran generalistas, ¿eh? Tenía unos perfiles muy, muy extraños, con una capacidad relacional impresionante, por supuesto, pero podía venir gente que no necesitaba ni siquiera tener o ser ni economista ni jurista. Y por supuesto hay otros perfiles, puede haber perfiles mucho más de ejecución, no solo de legislación, tú tienes que hacer la implementación de la legislación, con lo cual tienes que estudiar los proyectos de ejecución que te presenta un Estado miembro en materia de agricultura, de desarrollo rural. Para eso no necesitas un jurista, lo que necesitas es alguien que entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso, en ese tipo de cosas puedes tener contables, puedes tener auditores, puedes tener... los perfiles pueden ser muy variados. Otra cosa es, si eres demasiado especialista, la movilidad que luego puedes tener. Porque eso es algo que quizá no comentamos, pero una vez que entras, existe una gran movilidad. Es decir, tu carrera no es estática, no te quedas siempre ni siquiera en la misma institución. Yo empecé en Seguridad Social para trabajadores migrantes en la Comisión. Al cabo de 2 años me moví al Consejo porque a mí me interesaba más la fiscalidad, que era, digamos, mi background. Estuve 5 años, luego me cambié y me fui a pesca, y de ahí, como jefe de unidad, agricultura. Yo no había trabajado nunca, ni sabía nada de seguridad social, ni de pesca, y muy poco de agricultura. Pero bueno, poco a poco. Es decir, por eso digo, para mí lo más importante es las capacidades que tengas, mucho más que la materia. Porque la materia la aprendes. Lo que se pretende es que la gente no se quede toda su vida en el mismo sitio, por varios motivos, porque incluso puede producir una esclerosis si no te acostumbras a te adaptas a otras cosas. Entonces, cuando empiezas tu carrera, al cabo de unos años, 5 como máximo, te piden que cambies. Entonces, bueno, hay lo que se conoce como movilidad, empiezas a ver que hay otros puestos en otros sitios y lo que tienes que buscar, lo que te gusta. Yo lo que recomiendo a la gente es, fundamentalmente, no tanto que se fijen en lo que es la materia, como el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente laboral. Es desde a dónde vas. Va a haber gente, el jefe de unidad como es una persona que conoce el tema, es agradable, sí o no. Porque, bueno, luego todos somos de nuestro padre y nuestra madre, pero el factor humano es fundamental. Entonces puedes tener gente que hace mucho micromanagement, bueno, pues mejor búscate a alguien con el que te vas a encontrar más a gusto, y lo mismo con los compañeros. Es decir, si el ambiente de trabajo es malo
pero tú piensas que tú eres muy competente en la materia, aún así te recomendaría no ir, porque te vas a amargar y lo que no puede pasar o lo que no puede suceder es que vengas al trabajo. Siempre he venido muy contento, muy orgulloso de lo que estaba haciendo y muy feliz de participar y contribuir. Pero claro, si resulta que te encuentras con que pueda haber un burnout, es absurdo. Pero quiero decir, esto es importante. Entonces, el que los puestos surgen, tú puedes solicitarlo, por supuesto entras en competición con otra gente y luego pues es ver un poco si te interesa o no. Entonces puede ser o bien voluntario, porque tú has decidido que ya no quieres estar aquí más, o has tenido ya un ascenso, entonces quieres cambiarte, o bien porque te obliga al principio de tu carrera a hacer una movilidad. La razón yo creo que fue un poco heredada, y la razón fue porque mi padre, que es catedrático de Derecho, en su momento, incluso durante la dictadura, se vino a Brujas a preparar su tesis doctoral, que a época era un poco extraño, en temas europeos, porque por supuesto España ni estaba ni se le esperaba que fuera a estar allí, ¿no? Entonces vino a Brujas porque tenía la mejor biblioteca en estos temas y se quedó fascinado con el método de enseñanza y cómo era. Entonces, llegado el momento, pues bueno, me estaba orientando y me decía, pues ¿tú qué querías hacer? La verdad es que no sabía muy bien y yo estudié dos cosas, estudié Derecho e informática al mismo tiempo, porque a priori la informática me gustaba más que el derecho. Sin embargo, luego he visto que el derecho tenía muchas más oportunidades que la informática, al menos en su momento. Pero bueno, aún así, siempre me ha gustado como al menos vía de informática aplicada. Pero inmediatamente después, al acabar, sí que me dije, bueno, voy a ver si me vengo aquí. Tenía que hacer servicio militar, pero bueno, dicho esto, me presenté, me cogieron con una beca y bueno, nunca me he arrepentido. De hecho, es más, siempre lo he presentado de una manera muy positiva. Y en concreto el segundo de mis hijos, que ahora mismo está en Brujas, está encantado. O sea, me dice que es incluso mejor de lo que yo le había podido contar, ¿no? Para mí fue un poco una apertura al mundo muy importante. Es una experiencia vital porque vas a hacer amigos para toda tu vida y de hecho tienes una oportunidad por primera vez de ver y de sentir lo que es europeo. Que claro, comparado con España, ser funcionario está muy bien, pero las condiciones en Europa siguen siendo infinitamente mejores. Entonces, bueno, sí, renuncias a algunas cosas, a los amigos, a la familia, estás más lejos, pero hombre, al mismo tiempo es un trabajo que realmente, cuando hablas con tus amigos y tal, pues hombre, te podrán criticar, podrán decir, hombre, Mariano, esto que hacéis está muy mal, es posible. Nadie se acuerda de que ahora tenemos una moneda común, de que cuando cambias de frontera no tienes que pagar, hacer el tipo de cambio, que te vas a hacer un Erasmus y empiezas a conocer otros mundos. Eso ahora es algo que viene dado, pero en mi época no era en absoluto evidente. Yo me acuerdo incluso cuánto tiempo tardaba yendo en Brujas cuando no tenía un duro euro en coger un tren a Bruselas, otro tren a París, otro tren a Hendaya y luego todavía un autobús. Yo tardaba 24 horas. Claro, entonces cuando le decía a mis hijos que ahora pues, estés acostumbrados a una cosa que parece fantástica, ¿no? O sea que no te das cuenta y en 2 o 3 horas has cambiado de país, has llegado a otro sitio, ¿no? Entonces, no, a mí me parece, súper interesante. Mira, las habilidades que yo creo que son primordiales, sobre todo lo veo como manager, con la gente que tengo, hay 2 fundamentales. Una es la capacidad de expresión escrita, es decir, la capacidad de redacción. ¿Por qué? Porque estamos continuamente haciendo documentos. Bien para tu superior, bien para la presidencia, bien para que sea. Entonces, es fundamental el ser muy claro y muy preciso y muy estructurado. Esto es absolutamente fundamental. Y luego, por supuesto, bueno, también acompañado de una capacidad de expresión oral que más o menos corresponda a lo mismo. Y luego la segunda es ser abierto. Es decir, da igual que seas introvertido o no, pero bueno, que tengas la capacidad de interactuar con otra gente, de ser capaz de observar y de relacionarte con otras personas. Y bueno, que sí, que tengas la capacidad de decir, coño, aquí estoy, yo soy el que representa el consejo aquí y esto es lo que tengo que presentar. Todo lo demás, es decir, en cuanto a aprender la materia, en cuanto a aprender el procedimiento, eso, bueno, llevará un tiempo, pero puedes hacerlo. Pero las cualidades principales son, hombre, por supuesto, cuanto mejor conozcas idiomas, es fundamental. Pero bueno, esto parto de la base de que sí. Pero en cualquier caso, lo fundamental realmente es la capacidad de expresión escrita y luego ser capaz de relacionarte con otros. Entonces, no simplemente ser un ermitaño y quedarte en tu cueva y no. Esto, en principio, para los españoles en general viene dado, pero no todos. Sin embargo, lo que no viene dado, al menos antiguamente en la universidad no te formaba para poder redactar de una manera clara. Es decir, no había cursos de formación que
lo ves fundamentalmente los franceses y los ingleses para esto son magníficos porque son muy cartesianos y te van a explicar los temas muy bien. Y lo mismo digo con respecto a la expresión oral. Parecerá mentira, pero el hecho de que hayamos cambiado y que ahora utilicemos fundamentalmente el inglés como idioma de trabajo es positivo algunas veces para mis compatriotas y incluso para mí. ¿Por qué? Yo me acuerdo, es simplemente una anécdota, una vez en un grupo, yo llevaba en aquella época el tema de pesca y en un grupo de pesca interviene España. Y España toma la palabra y dice: querido señor presidente, efectivamente España podría estar de acuerdo con la propuesta que hace, y entonces se larga un speech de 5 minutos de frases subordinadas y muchas gracias, señor presidente. Entonces el presidente, que sabe que tú eres español, se vuelve y dice: ¿qué ha dicho? Dice: yo qué sé, o sea, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni idea. Y claro, luego siempre que vamos a hacer la preparación de la presidencia lo explicamos. Mira, vamos a ver. En el fondo es mucho mejor si tú tienes que hablar en otro idioma que no sea el tuyo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un trabajo de concisión, de ser muy breve y muy claro. Porque además, lo que ocurría, además de que era muy deslavazado y era casi imposible seguirlo, el problema es que tenemos una tendencia a hablar muy, muy rápido, junto con los griegos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablamos muy rápido y encima, normalmente utilizando un lenguaje común que no todo el mundo conoce. Y en aquella época, además, lo que había que hacer era, nuevamente había una interpretación en un idioma común, que podía ser inglés, pero eso imagínate luego interpretarlo de nuevo a otro idioma menos frecuente, yo qué sé, el búlgaro, el rumano. Pues claro, en cada interpretación se perdía parte de la frase. Y sobre todo no entendías nada. Entonces siempre se lo decía, digo, es mucho mejor ser muy cartesianos, incluso si quieres estar seguro de que la presidencia entiende lo que has dicho, utiliza el inglés, porque entonces dirás, pues sí, mire, estamos de acuerdo por esto y por esto. Y luego al final, incluso si quieres, se ve muy largo, repítelo de nuevo si estás o no de acuerdo con la presidencia, porque es fundamental, porque si no, no podemos avanzar. Es decir, al final tendré que venir a verte para decirte, oye, ¿qué habéis querido decir aquí? Porque no lo hemos entendido. Claro, todo esto de una manera mucho más diplomática, para decir, oye, ya el pitch que se ha alargado un pequeñito, ¿eh? Entonces, es la labor que tienes de, bueno, la presidencia te manda a ti, porque sabe que son tus compatriotas, intenta preguntarle, oye, perdona, aquí es que quizá no me quedó exactamente claro que si quizá era esto o esto otro. Entonces, que te lo explique de una manera mucho más precisa, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos condiciones fundamentales. Depende un poco de en qué institución estés trabajando y en qué materia. Por ejemplo, si, como decía antes, tú eres un técnico que se va a ocupar de examinar los programas de desarrollo rural de distintos países, pues vas a tener que viajar a los países de los que te ocupes, a las regiones de dichos países. Mismo si te ocupas de los fondos de política regional, pues tendrás que ir a los países que te toquen, a ver, Polonia, Hungría, para ver si esto se está ejecutando, y entonces de vez en cuando tienes una misión donde tienes que estar a lo mejor una semana entera allí. En mi carrera, cuando yo estaba en pesca, había acuerdos internacionales de pesca, lo cual me permitió ir a Canadá, bueno, me permitió, pues muy bien, había acuerdos de pesca multilaterales con Canadá, pues había que ir allí. En otro momento trabajaba en agricultura en temas de bosques, tuve que ir a San Petersburgo, a Moscú, a Bali una vez, excepcionalmente. Es decir, es muy variado y sobre todo si eres diplomático entonces es completamente distinto. Es decir, si tú trabajas en servicio de acción exterior, es decir, en relaciones exteriores, no haces un poco como los diplomáticos de carrera, vas rotando. Estás una temporada en Bruselas y luego tienes un puesto en el extranjero. Entonces tú puedes pedir un país y te vas a la delegación del país que te corresponda, donde hay una gran variedad. Es decir, hay países de primera, segunda, tercera, países en zona de guerra. O sea, todo depende. Pero sí puedes viajar mucho. Ahora donde estoy es mucho más tranquilo, hay muchos menos viajes, hay en realidad muy pocos. En realidad donde lo que tienes es que vas fundamentalmente a Estrasburgo y a Luxemburgo. ¿Por qué? Porque en Estrasburgo es donde está la sede del Parlamento Europeo, además de Bruselas. Entonces, cuando hay trílogos, muchas veces tienes que ir allí, estar allí con la presidencia, estar 2-3 días en Estrasburgo, pues bueno, una vez al mes, una cosa así. Y otras veces tienes que ir a Luxemburgo porque el Consejo tiene la sede en Bruselas, pero en abril, en junio y en octubre se reúne en Luxemburgo. Entonces, si tú tienes un consejo y en tu consejo hay un punto que es tuyo, pues tienes que ir. Entonces, tienes que desplazarte para ir allí. Excepcionalmente, y ahora ya como manager, pues bueno, también hay las preparaciones de la presidencia de turno, entonces muchas veces hay un consejo informal en la capital del Estado miembro. Entonces, bueno, ahora este mes que viene pues tendré que ir a Nicosia para una reunión que tiene lugar allí. Luego otra cosa es si te quieres quedar más tiempo o no, es cosa tuya, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente una de las cosas que más agradecido es que efectivamente gracias al trabajo yo estaba en las capitales de todos los Estados miembros.
Todo depende también de tu situación familiar, si te puede interesar más o menos en función de si tienes que ocuparte de los niños o no. Por supuesto, para un joven diplomático de carrera, yo estaría encantado de apuntarme a un bombardeo. Que veo fundamentalmente, y una de las razones de la elección de ser funcionario, yo tenía dos posibilidades. Una era hacerme funcionario en la administración regional asturiana y luego a lo mejor poner un despacho por la tarde. Podría haber ganado bastante dinero, haberme quedado en mi tierra, con mis amigos, con el mar y tal. Pero me parecía muchísimo más interesante el trabajo aquí. Entonces, por eso al final me vine. Entonces, ¿qué ocurre? Que te da, yo creo que la estabilidad fenomenal entre un trabajo súper interesante y ser capaz de mantener una familia muy bien. Y no solo eso, yo veo las posibilidades que tienen mis hijos que son muy superiores a las que yo tuve. Es decir, yo el conocimiento de idiomas, hombre, estudias inglés, pero mis hijos son bilingües. Bilingües en varios idiomas, porque han ido a un colegio europeo donde se han acostumbrado a hablar en inglés, en francés, a redactar muy bien. Y no solo eso, han aprendido otros idiomas casi per se. La lengua franca en el colegio era el francés, pero además puedes estudiar italiano, alemán, en fin, lo que quieras. Y además te acostumbras a convivir con gente de otras nacionalidades y hacer amigos de cualquier nacionalidad, ¿no? Un poco como pasa en España, si no sé, en Madrid tienes amigos andaluces, catalanes, aragoneses, yo qué sé. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido es muy positivo y efectivamente en un momento dado de tu carrera puedes cambiar y decir, bueno, pues ya no quiero viajar tanto, me voy a un puesto mucho más estable donde voy a estar con los niños. Por supuesto, si eres diplomático de carrera, podrás ir con ellos, podrás acostumbrarse a ir a colegios en otros países, pues bueno, lo que tiene la vida diplomática. Si no, si tu base es Bruselas, irán a un colegio que hay especial para los funcionarios o al colegio belga, si prefieren, lo que ellos quieran. ¿Qué dificultad le veo al colegio belga? Bueno, pues que tendrás que aprender además flamenco. Flamenco, pero no el de bailar, el de hablar. Entonces, hombre, yo sinceramente preferí que fueran al colegio europeo, donde pensaba que con mínimo saldrían con muy buen nivel de idiomas, lo que fue el caso. Hombre, yo sinceramente sigo recomendando esta carrera. Es súper interesante. Es decir, si te gusta viajar, si te gustan los idiomas y tal, es que imagínate sentado al lado del ministro de turno y que eres tú el que ha contribuido de verdad, y lo digo en serio, a que un acuerdo vaya adelante. Que ese reconocimiento solo vas a tener tú y que lo vas a ver muy poca gente, es posible, pero tú has contribuido sustancialmente y eres tú el que hace la diferencia. Lo mismo en la carrera diplomática. Date cuenta ahora todo lo que está pasando de manera, en el marco geopolítico entre los problemas de la guerra en Ucrania, el estrecho de Hormuz. Es decir, yo lo que veo es que sigue siendo una carrera que al menos de momento, sobre todo la carrera diplomática, no está afectada por la IA, mientras que hay otros puestos, sobre todo los puestos administrativos, que sí que lo están. Entonces, a mi modo de ver, como mínimo intentarlo, yo creo que merece la pena, porque realmente es muy satisfactorio, al menos, si estás convencido, ¿no? Que es difícil, sin lugar a dudas, pero que hay en esta vida que no sea difícil, que si no te cuesta. Entonces, yo lo sigo recomendando y ya te digo, a mis hijos les he dicho, vosotros podéis hacer lo que queráis, por supuesto, pero creo que esto te da una estabilidad, es decir, ¿podría ganar más dinero? Sí. Si no fuera un despacho de abogados privado en Madrid, probablemente. ¿Pero qué vida tendría? ¿Tendría la oportunidad de estar con mis hijos? Probablemente no. A lo mejor, me puedo jubilar antes y tal, pero después de haber tenido una vida muy, muy, muy dura para ganar, pues sí, mucho más dinero, sin duda. Pero también es difícil. Tampoco es difícil que esté hablando de que no, es que como tengo un buen perfil voy a entrar. No, eso no lo sé, pero luego además está sacrificando vida familiar por la vida profesional. Aquí yo creo que existe el justo equilibrio y que al menos era lo que yo veía y lo que quería. Una estabilidad financiera suficiente para mantener una familia y al mismo tiempo un trabajo que fuera excepcionalmente atractivo, o al menos a mi modo de ver, ¿no? Creo que lo conseguí y ahora que lo veo con un cierto recul, a mí me parece que sí que ha merecido la pena y por eso lo recomiendo.